Mensaje de esta noche y solo preguntarles a ustedes si cuando hablamos de que ahora en Cristo somos nuevas criaturas, ¿qué significa para usted? Nueva persona, ¿pero qué es una nueva persona? O sea, yo me veo en el espejo, me veo igual. Espiritual, ¿en qué sentido, hermano? O sea, el hecho que vengo a la iglesia, que traigo la Biblia, ¿qué es lo que ha cambiado? El corazón de melón. ¿Cuál corazón? Fíjense, ¿será que toda nuestra vida es impactada? ¿O solamente nos convertimos en religiosos? ¿Sí saben lo que es un religioso, no? La iglesia está llena de religiosos, el mundo está lleno de religiones y las iglesias están llenas de religiosos. Yo por mucho tiempo he estado repitiendo que nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación, muy diferente. Una relación es algo real, algo continuo, algo activo, una relación. Entonces cuando nosotros fuimos tocados por el Señor, Él nos cambió la vida. Y cuando digo la vida, nos cambió la forma en que vivimos. Y eso aplica, hermanos, en nuestras relaciones humanas. Saben que ayer mis hermanos y hermanas tenemos un grupo de estar en eso de, ¿cómo se llama esa aplicación para textear, pero en México? WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp, entonces, pues de repente alguien pone algo y luego ya todos los hermanos empiezan así a contribuir a la conversación. Y ya teníamos, no sé, como una semana, 2 semanas que nadie ponía nada, y ayer mi hermana estaba poniendo unas fotos. Un día se los voy a compartir, nomás no lo preparé. Fotos que encontró de mis papás, una carta que mi papá le mandó a mi hermana y todo eso. Y yo estaba pensando, ya no tenemos, mis hermanos y un servidor de ustedes, ya no tenemos 15, 20 años. O sea, yo me vine a los 17 años y ya tengo mucho más tiempo viviendo aquí que lo que viví en mi país, donde nací. Y nos damos cuenta que ya estamos, pues ya de edad, no es lo mismo. Y saben que he llegado a la conclusión que una de las cosas más difíciles en nuestra vida son las relaciones humanas. ¿Y saben a lo que me refiero? Es relacionarme con mi esposo, relacionarme con mis hijos, relacionarme con mis hermanos, mis hermanas, relacionarme con los hermanos de la iglesia, relacionarme con mis vecinos. ¿Amén o no amén? Amén. Hermano, es súper complicado las relaciones humanas, bien complicado. Y sin embargo, nosotros, los que hemos aceptado al Señor, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Fíjense, tengo un versículo con el que voy a empezar, en Romanos 6:4. Fíjense lo que dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí es lo que está diciendo la Biblia, hermanos? Que una vez que aceptamos al Señor y fuimos bautizados, en ese momento, el Alfredo que antes vivía, ahora murió ahí, y luego cuando me levantaron del agua, de la manera que Jesús se levantó de entre los muertos, es lo mismo, significa algo muy similar. Cristo murió con todo el pecado que Él llevó sobre Él, pero el poder del Padre lo levanta en una nueva vida. Entonces nosotros, dice lo que está diciendo Romanos, es que tenemos una nueva vida. Entonces ahí empezó nuestro borrón y cuenta nueva. ¿Amén? Entonces, a lo que yo quiero hablarles a ustedes en esta noche es los deberes sociales de la nueva vida. Y para ello vamos a estar entonces hablando en Colosenses 3:18. El apóstol Pablo, hermanos, delinea aquí 5 pasos, 5
5 relaciones que tenemos todos en algún momento de nuestra vida, o la mayoría. Pongan atención, porque así como hay 5 ministerios donde simboliza la mano aquí, igual 5 relaciones que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar. Esto es como que ahora la nueva vida que tenemos, la Biblia, fíjense, nos da incluso estos detalles tan específicos en cómo debemos de relacionarnos los unos con los otros. Vamos a aprender algo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Colosenses 3:18 lo tiene. Dice la palabra del Señor: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Muy bien. Lo primero que vamos a hablar en esta noche es de las mujeres casadas. Amén. Las mujeres casadas. El apóstol Pablo les habla a las mujeres casadas. ¿Y qué fue lo que les dijo el apóstol Pablo, hermanos? Les dijo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Pero qué será sujeta? ¿Alguien? ¿Obedientes? Sujeta es como bajo autoridad. Yo sé que esto se va a oír controversial, porque vivimos en una época donde, ayúdenme por favor, ¿donde qué? ¿Hay mucha qué? ¿Y mucha igualdad? ¿El feminismo? ¿Qué más? Las mujeres son iguales. Bueno, yo digo que sí hubo una cierta represión hacia las mujeres. Oiga, en México no sé en qué año tuvieron el derecho a votar apenas. O sea, antes no podían ni votar. Y sí es cierto, había una especie de como que eran puestas muy, muy por abajo. Pero de lo que está hablando el apóstol Pablo, no está diciendo si pueden votar o no pueden votar, si pueden manejar o no pueden. Hay países en el mundo hoy en día donde la mujer no puede manejar un carro, donde la mujer no puede ir a los estadios de fútbol. ¿No han escuchado? Que hacen protestas porque hay mujeres que les gusta el fútbol y pues, no pueden porque es de hombres. Hay lugares donde no pueden estudiar, dice la hermana. Y hay todavía muchas cosas que no se han arreglado. Yo no estoy hablando de nada de eso. Yo no estoy diciendo que no pueden votar, que no pueden manejar o no pueden hablar. Yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es lo que dice la palabra del Señor, que las esposas estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el esposo es la cabeza del hogar. Entonces lo único que está haciendo la Escritura es dándole el lugar a cada quien. ¿Será que el hombre es más que la mujer, hermanos? No, porque dice la mujer: dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos, una sola carne. Entonces no está diciendo el hombre será más que la mujer. Simplemente que Dios está poniendo en su lugar cada cosa. Pero, hermanas esposas, ¿están o estuvieron, si están divorciadas o están viudas, cual sea el caso, sujetas a sus maridos? Fíjense, porque hay una bendición, porque dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y la versión Dios habla hoy dice diferente: este es su deber como creyentes en el Señor. Y lo que quiere decir es que el que las esposas estén sujetas a sus maridos es un deber. Esa es la manera en que Dios está diciendo: para que haya orden en el mundo, en las sociedades y en la iglesia, la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Ahora le tengo mi propia interpretación de las Escrituras. ¿De dónde salió Eva? ¿De dónde? De Adán, de la costilla. ¿Pero dónde está la costilla? ¿Dice aquí? Entonces, un cuerpo y la mujer tiene que estar pegada al esposo. Sujetas, como conviene en el Señor. Primera de Corintios 7:10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Dice que las mujeres, ¿cómo dice? No se separe del marido. Bueno, y les voy a contar una anécdota bien rápido. Mi esposa y yo teníamos unos vecinos. Y ellos eran, pues tal vez como algunos 10 años mayor que nosotros, de pareja. O sea, nosotros estábamos en los 30, ellos estaban en los 45, 50, así, un ejemplo. Y cuando mis hijas estaban más chiquitas, nosotros acostumbrábamos ir mucho a acampar y andábamos por todas partes paseándonos en un RV que teníamos. Entonces nos dábamos cuenta que el vecino de enfrente también le gustaba ir a acampar. Y en veces cruzábamos la calle y nos poníamos a platicar, y en eso de la plática sale el tema de la acampada. Entonces estaban la pareja, ¿no? Y le digo yo al esposo, al hombre, le digo, oiga, pues a ver si un día se nos hace ir a acampar, a nosotros nos gusta ir a acampar y que todo eso. Y la esposa estaba atrás de la esposa y me decía así. Que ni le estuviera diciendo porque a ella no le gustaba acampar. ¿Me entendieron? Y es entendible, ¿no? Es entendible. Hay veces que al esposo no le gusta ir con la esposa. Por ejemplo, yo conozco pocos esposos que les gusta ir de compras a la esposa. ¿Amén? No hay muchos esposos aquí que no se oye. Pero ¿sabe? Yo le doy gracias a Dios que aquí en Dealers, no sé si sabía, que hay lugares donde tienen sillas adentro de la tienda. Dice el hermano Antonio que sí. Entonces, yo llego y me siento y dele. ¿Qué? No te preocupes, tú dale. Diferentes mentalidades. Pero ¿cuál es el consejo del apóstol Pablo? Que la mujer esté sujeta al marido, pegada junto a él. Tiene que ser parte del cuerpo. Amén. Van tomando nota de cuál es el consejo que nos da la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Le va a llegar al turno a cada quien, no se preocupe, para todos hay. Amén. Pero ahorita estamos hablándole a las esposas, a las mujeres que están casadas. Y el mensaje de la palabra del Señor es que estén sujetas, repito, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, esto como conviene en el Señor, esto es bueno delante de Dios, que la mujer aprenda a estar sujeta al marido. Hay matrimonios donde la mujer no está sujeta, o la mujer quiere tomar el mando. Yo sé que voy a empezar a levantar polvadera aquí, pero esto fue lo que el Señor me dio de mensaje. A los profetas los acostumbraban a apedrearlos en el Antiguo Testamento, así es que voy a ser el primero que salgo corriendo. Pero es cierto, hermanos. Yo sé que de repente un esposo no haya cómo hacer que la esposa esté sujeta. No, pegado junto a mí, haciéndolo todo junto. Y yo aprovecho para darle gracias a Dios por mi esposa, que yo sé que hay veces que me acompaña y en veces no le gusta, no sé, algún viaje o algo, pero hace el esfuerzo para estar ahí. Amén, pegada, sujeta. A mi esposa casi no le gusta cocinar, y de todas maneras me cocina. ¿Por qué? Porque está sujeta, porque ella entiende que a lo mejor pues me tiene que dar de comer. Amén. Entonces, vean ustedes, porque como les dije, para todos hay, pero vamos a aprender. Yo no estoy hablándoles lo que yo creo, estoy hablándoles lo que dice la palabra del Señor. Pero entonces vamos a cambiarle ahora. ¿Quién sigue en la lista? Vamos a ver. ¿Quién dijo yo? Colosenses 3:18. Casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. 19. Maridos, ahora les habla a los esposos, amad a vuestras mujeres. Entonces ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor? La esposa está sujeta. ¿Y ahora cuál es la recompensa, hermanos? Ahora, si usted me dice, no, pues yo estoy sujeta y mi esposo está predicado.
No sé cuántos cantaron el chiste, pero sujeto y predicado. No, mi esposa está sujeta. Mi esposa está sujeta. No, perdón, yo estoy sujeta, pero él no me ama. Bueno, yo no estoy aquí para empezar a resolver de una por una las situaciones, pero vamos a dejar que la misma palabra empiece a hacer efecto. La mujer está sujeta y ahora el consejo que Dios nos dice a los esposos: amen a sus mujeres. Y quiero hablarles un poquito de lo que es el amor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amar es, conforme al diccionario, tener amor, desear, apetecer. ¿Saben que cuando nosotros los esposos amamos, nos parecemos a nuestro Padre Celestial? Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. Entonces el amar es darnos. Cuando la mujer está sujeta, el esposo se da. Y esto es difícil de comprender. Como les dije, yo no tengo ya 15 años ni 20 años, ya tengo creo que 22 años de casado. Y ya hasta mi edad hasta se me olvida. En vez le pregunto a Zulma, tengo 51, 52, en vez se me va la onda. Ya, ¿quién está contando? Y yo pienso que el hombre, hermanos, cuando se casa, viene a ser como un caballo salvaje, en la mayoría de los casos. Donde como que si fuera indomable, y no se le pueden ni acercar porque un patadón o yo no sé, o sea, yo no sé si hay mujeres que les tocó así. Yo le voy a decir, mi papá fue de esas personas. Y yo creo que yo traía también una cierta sangre de bronco. Pero en el Señor, hermanos, las cosas viejas pasaron, ahora todos son hechas nuevas. ¿Amén? Ahora Dios me está diciendo, conforme a su palabra, que yo ame a mi esposa. ¿Y saben ustedes que la iglesia representa a la novia de Cristo? Donde Él se entregó por ella. Nosotros somos la iglesia, somos la esposa de Jesús. Él se entregó por ella en la cruz del Calvario. Él demostró su amor en la cruz del Calvario por nosotros, que somos la esposa del Cordero. Entonces, amar viene a ser más que tener amor, desear, apetecer, sino que nos parecemos a Dios cuando nosotros nos damos. Y ahora, Jesús se dio a sí mismo, ahora nosotros los esposos, al amar, ¿qué damos? Bueno, en mi caso yo diría, bueno, pues proveo para el hogar, doy un lugar donde vivir, soy el sustento de la casa, voy a trabajar para traer comida y le doy seguridad a mi esposa, a mis hijas. ¿Se está captando esto, hermano? Eso es parte de amar. Cuando un esposo se levanta para ir a trabajar, eso es amor, hermanas. Yo no sé si ustedes lo han captado, aunque usted me diga es su obligación, pero hay unos que no lo hacen aunque sea su obligación. Si usted tiene un esposo que se levanta a trabajar, eso es una señal de amor. Porque ¿de qué chiste sería que le diga, oh, yo te amo mucho y no hace nada? A ver, ¿cómo hace una palabra de esas en un taco? A ver, ¿a qué le sabe? ¿No? Amor con hambre no dura. ¿Amor con hambre no dura? ¿Ya ve? Aprendemos un dicho nuevo todos los días. Pero hermanos, eso es amar. Amar no solamente es en la recámara, sino que el amor, 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, es sufrido, no busca lo suyo, no se envanece. Amén, eso es el amor. Fíjese. Entonces ahora la esposa está sujeta y el Señor me dice, bueno, tú tienes una esposa sujeta, ahora ama a tu esposa. Y eso es amar. Pero el versículo nos dice todavía más cosas. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y segundo punto, y no seáis ásperos con ellas. Wow. Y no seáis ásperos. Ásperos quiere decir poco delicado o amable en el trato, falta de suavidad o tacto. Ásperos. Y yo sé que hay esposos que son muy, ¿qué dije, hermanos? Ásperos. Y sabe, una vez hay un predicador
se llama el hermano Víctor. Es un americano que Dios le dio el ministerio en español. Y yo escuchaba predicaciones de este hermano. Y una vez le estaba hablando a las parejas. Y esto es lo que decía del hombre. Decía que toda mujer quiere un hombre duro como una piedra, pero forrado de terciopelo. ¿Sí? Porque pues ya si está muy blandito, a lo mejor pues ya ni le gustan las mujeres. Entonces quieren un hombre así, bien macho, pero no tan áspero. ¿Verdad que sí? ¿No están de acuerdo las hermanas? Sí. O sea, ¿quiere un hombre? O decía un macho panzón, quién sabe quién decía, que quiere un hombre, no un macho panzón. ¿Qué es lo que realmente es un hombre? Bueno, uno que al amar se entregue a sí mismo y luego que no sea áspero con su mujer. Y eso es de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora el Señor cambió nuestros corazones. Ahora las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay esposos que dicen que no son muy expresivos cuando se trata de decirle a la esposa te amo, yo no sé. Hay personas que nos cuesta en veces ser afectivos en ese sentido. Pero fíjese, la Biblia nos dice, ama a tu esposa y no seas áspero con ella. ¿Amén? ¿Vamos bien o no vamos bien? Esta es la palabra del Señor. Ahora, un punto antes de pasar. Va a haber problemas, hermanos, en el matrimonio, aunque la esposa esté sujeta y aunque el esposo la ame y no sea áspero con ella. Pregunta, ¿va a haber problemas aún así? Sí. ¿Y sabe por qué va a haber problemas? Muy bien. Vamos siempre a la palabra del Señor. Vamos a la primera pareja creada en el huerto del Edén, Adán y Eva. ¿Amén? ¿Qué pasó ahí? Dios formó al hombre, le dio el soplo de vida, lo hizo caer en un sueño, saca la costilla, hizo a la mujer, se la trae a él. Primer boda. ¡Wow! ¿Quién trajo a la mujer? Su papá. Igual que cuando hacemos una boda en la iglesia. Fíjense, hermano, Dios trajo a la mujer para casarla con Adán. Y luego, después de un tiempo de vivir felices, los pajaritos cantaban, todo era perfecto. No había muerte, no había dolor, no había pecado, no había nada. Todas las mariposas volaban y los pajaritos cantaban y todo era hermosísimo, hermanos. Pero la serpiente, que es el diablo, dice que era la más astuta, no le gustó la armonía entre Dios y la pareja. ¿Y qué hizo? ¿Sabían ustedes que este fue el primer disgusto entre las parejas, entre la pareja? Cuando Eva, engañada por el diablo, prueba el fruto prohibido, va corriendo y le da al esposo, y de ahí terminan escondiéndose. Y luego llega Dios a preguntar qué pasó y se empiezan a echar la culpa. No, fue la mujer que tú me diste. No, fue la serpiente. Y empiezan a apuntar dedos. ¿Quién fue? ¿Se bien? Entonces, yo les preguntaba a ustedes. Estamos hablando, hermanos, de los deberes sociales en la nueva vida. Estábamos hablando de los esposos, de las esposas, ahora los esposos. Y la pregunta es, ¿va a haber problemas aún cuando la mujer está sujeta a su marido y aún cuando el hombre la ama y no es áspero con ella? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay un diablo allá afuera que no le agrada que tú y yo seamos felices, que tú y yo tengamos una relación con Dios. ¿Amén? Entonces Él va a buscar la manera. Él va a buscar la manera. Estaba platicando con un conocido y le pregunto, oye, lo conozco yo desde que estaba bien jovencito y ahorita ya me lo encuentro y ya está casado. ¿Cuántos hijos tienes? Le digo, tengo 4, me dice. Y luego me dice, pero el último, la última, ya no me acuerdo si tuvo niño o niña, me dice, fue un accidente. Le digo, ¿pero por qué dices así? O sea, como que un accidente. No, literalmente fue un accidente. Dice, yo me operé para no tener familia y de repente sale embarazada la esposa. Y dice, y en el trabajo me estaban diciendo, oye, ¿y si era tuyo? ¿Ok? Fíjese, Y él es cristiano, dijo, totalmente, dice, no tengo ni la menor duda. Dice, pero como 3 o 4, cuando yo les platicaba lo que les estoy contando, que se operó
y la esposa sale embarazada, dice que le preguntan, oye, ¿estás seguro que es tuyo? Entonces fíjense cómo la sagacidad del diablo, si esa mentira hubiera hecho efecto, él llega con la esposa y empieza a ver. De repente la esposa saca el teléfono y ya le estará texteando al Sancho o qué. No, en sí, es que inmediatamente que tú le das cabida al pecado, a la duda, el diablo empieza a explotar eso. Solamente necesita dice que la Biblia que el diablo anda como un león rugiente, dando vueltas, buscando a quien devorar. Entonces, ¿va a haber problemas, hermanos, en el matrimonio? Claro que sí, pero recuérdese que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces estamos hablando de lo que la Biblia nos dice a nosotros para aprender a relacionarnos los unos con los otros. Ya hablamos de las esposas, ya hablamos de los esposos. ¿Quién sigue? Los hijos. Dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ahora, antes de continuar, permítame hacerles una pregunta, porque yo creo que nosotros ahora somos padres, pero también fuimos o somos hijos. Ahora, ¿cómo fue usted? Porque muchas veces usted fue bien rebelde y sus hijos, ¿usted los quiere? Bien derechitos. Amén. Imagínense, nomás para que ustedes mismos se van dando una idea, hablando de la rebeldía. Tengo 4 hermanas y 2 hermanos, conmigo somos 7. Y de los 7 yo fui la oveja negra de la familia. Al grado que a los 17 años mi papá me corre de la casa por mi rebeldía, porque yo quería conocer el mundo, yo quería irme con los amigos en las noches, y mi papá fue bien estricto en ese sentido. Entonces un día me estaba esperando en la puerta y me dijo, mira, si no te gustan las reglas de esta casa, ahí está la puerta, lárgate. Así me lo dijo. Y yo me metí a mi recámara, agarré una mochila, eché ahí 2 cambios de ropa, y me la hacía en la ropa y me fui. Y hasta el día de hoy aquí estoy. Pero en esa rebeldía conocí al Señor. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero bendito sea Dios que ahora mis hijas, pues, no me dieron una sopa de mi mismo chocolate. Y a la misma vez, tal vez por eso Dios no me dio hombres. Porque mi papá fue bien duro conmigo, yo siento que yo hubiera sido lo doble. Pero bueno, es un misterio, solamente Dios lo sabe. Pero estamos hablando de los hijos. Usted fue hijo, usted fue hija, ¿cómo fue usted? Ahora, ¿cuál es el consejo? Que los hijos sean obedientes a los papás, ¿en qué, hermanos? En todo. ¿Y qué es obediencia? Obedecer a vuestros padres en todo. ¿Será que hoy en el mundo habrá obediencia, hermanos? Usted haga una prueba con sus hijos. Si están chiquitos, dígale a su hijo, hijo, ve por favor, tráeme un vaso con agua o una taza de café, o ni caso le hacen. ¿No es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Están cumpliendo la palabra del Señor? Fíjense cómo van cambiando las culturas. A nosotros, mi papá nos hablaba y veníamos corriendo, literalmente. Sí, Señor. Y si gritaba la segunda vez, si gritaba la segunda vez, prepárense porque va a haber cintarazos. La Biblia nos dice a los hijos que seamos obedientes en todo. Ahora, les voy a decir algo. Hoy nosotros, al referirnos a Dios como Padre, pues somos sus hijos. Y la Biblia dice que seamos obedientes en todo. Amén. Pero vamos a hablar de los hijos naturales que tenemos. ¿Estarán siendo obedientes? Ojalá que estuvieran escuchando en esta noche. Que la obediencia es un mandato de Dios. Imagínense qué sería este mundo si, por ejemplo, nosotros no obedeciéramos las leyes. Si aún medio obedeciéndolas hay un caos. ¿Qué pasa el día que no se obedezcan las leyes o las reglas que hay? Con lo del COVID,
cuando empezó en el 2019, la venta de armas se disparó porque dijeron, esto va a colapsar al punto de que la policía no va a poder dar abasto. Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, ¿cuántos policías creen que hayan en la ciudad de Lancaster? ¿Cuántos les gustan? No, yo sé, pero ¿cuántos policías creen que hayan? Amén. Es cierto. A mí se me atravesó alguien en la carretera, se pasó el semáforo en rojo, le pegué, entonces le hablo a la policía y luego me preguntan, ¿hay heridos? En cuanto le dije que no, me dijo, dice, tienes que esperar porque tenemos prioridades. Entonces yo no era una prioridad. Y para no hacer la historia muy larga, era un jovencito como de 17 años y parecía que venía tomado y se veía un desastre. Entonces me decía así, please, que don't call the police, y quién sabe que ya le había hablado, pero me dijeron que esperara. No, le digo, te tienes que esperar. Y luego al ratito llegaron, le habló a su familia, y luego llegaron, lo subieron a un carro y se fueron. Y yo dije, ¿cómo se va a ir? Y ahí dejaron el carro. Entonces la policía, para hacerse la historia corta, 2 horas esperando, nunca llegó. Me subí a mi troca y me fui también, dije, yo, estoy perdiendo el tiempo. Y eso es con policía. Ahora imagínese si no hubiera policía. Pues usted se mete a la tienda a robar a balazos, ¿quién lo va a detener? Pero para que ustedes vayan analizando la importancia de la palabra del Señor, cuando nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Y tenemos que trabajar como papás, hermanos, en que los hijos sean obedientes. Les voy a dar un versículo que a muchos no les va a gustar, pero bueno, que Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Ya no llegamos a los padres, pero algunos de nosotros nunca corregimos a los hijos, porque sentimos que era algo malo, cuando la Biblia dice que el padre al hijo que ama, se lo repito, el padre al hijo que ama, corrige o castiga. Entonces, el castigo es una señal de ¿qué? Dígalo, por favor. De amor. Porque lo está enderezando. Y muchas veces jamás los enderezan. ¿Ya? Pero, ¿sabe qué? Es cierto y no es cierto. Cuando yo trabajaba en restaurante, yo tuve un restaurante, llegaban el montón de policías. Les dábamos descuento a los policías y en veces llegaban ustedes, había como 10 patrullas porque se juntaban todos a comer ahí y yo platicaba con ellos. Y una vez les hice la pregunta y ¿sabe qué me dijeron? Mientras usted no abuse, o sea que le quebró un hueso o le dejó morado, no hay problema. Pero ahora se agarran de ahí como para que no les puedo tocar ni un pelo. Y yo no estoy diciendo que los agarren a golpes todos los días, no estoy diciendo. La Biblia dice que los corrija. Piensa en una manera de corregirlos. Mi hermano me dice que cuando sus hijas estaban adolescentes, un día una de las hijas empezó a salir mal en la escuela y le dijo, te voy a quitar el celular. No, dice que la niña lloraba como si le hubiera dicho, te voy a quitar un riñón. Literalmente, no, el celular no, por favor, lo que sea, pero el celular no. Hasta se asustó, dijo, ¿qué pasó? Era una manera de castigarla, ¿no? Me sacas malos grados, te quito el celular. Y se lo quitó. No, dice que como en una semana enderezó las calificaciones, porque la estaba castigando. Entonces, yo digo que tenemos que usar la sabiduría de Dios, donde en veces te voy a encerrar en el cuarto, o no sé. Pero los hijos, hermanos, hablando de los hijos en particular, tienen la obligación delante de Dios de ser obedientes en todo. Y vamos a tomar el ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Él fue obediente en todo? Cuando Jesús estaba a punto de dar su vida en la cruz del Calvario, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la segunda parte dice la obediencia. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es obediencia. Que muchas veces
no estoy de acuerdo. Amén. ¿Y nosotros somos hijos de Dios también? No, pero la Biblia no nos dice que seamos semejantes a Él. O sea, nuestro anhelo es querer parecernos a Él. Entonces, como Él fue obediente, nosotros tenemos ese ejemplo, esa motivación de que como Él fue obediente, ahora nosotros queremos ser obedientes y queremos que nuestros hijos sean obedientes. Digo, ¿quién no quiere eso? Y estoy hablándoles lo que dice la palabra del Señor, que les decía yo al principio de la predicación, que lo más difícil para mí en este mundo son las relaciones humanas. Es relacionarme con mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos. Es relacionarme, porque cada cabeza es un mundo, decía mi mamá. Pero entonces, el mensaje para los hijos es que sean obedientes en todo. Amén. Y luego hay una segunda parte del versículo, ahí donde estábamos leyendo, dice, porque esto agrada al Señor. ¿Y sabe qué quiere decir, hermanos? Cuando los hijos son o somos obedientes, Dios sonríe, porque esto le agrada a Dios. Cuando usted es obediente como un hijo, como una hija, Dios se agrada. Decía la hermana, nosotros no somos Jesús, yo lo sé, pero nos tenemos que, si no tuviéramos un ejemplo, entonces ¿a quién me voy a parecer? ¿A mi papá? ¿Usted quiere parecerse a su papá, hermano? Pues nosotros somos lo máximo, hermano, Amén. Y por fe creemos que el Señor nos va a dar la corona, pero tratándose de sus hijos, una cosa es usted, otra cosa son sus hijos. Amén. Muchos hijos son unos tontos en la casa, especialmente cuando están sus padres en casa. Mire, uno de mis hijos, ¿sabes Sí. qué me hizo? Tenía 17 años el muchacho. Ajá. Estaba sentado en la living room y yo venía de mi recámara. En ese tiempo vivíamos en Cañón Country. Y cuando entro, lo encuentro con la pierna cruzada, con un cigarro, con 17 años. Adentro de mi casa, no me aguanté y le di otra vez, pero en la face. Entonces me dijo clarito, you're gonna see, madre. I'm gonna pour you in school. Y me lo hizo. El viernes, eso pasó un jueves. El viernes se tenía que ir a la escuela. Se fue a la escuela, y claro que tenía golpes, porque sí se lo iglesia para que se acordara de su madre. Y entonces, ¿saben qué? Me reportó a la escuela me reportó al Child Service. El lunes a buena mañana, a las 8 de la mañana, ahí tenía el Child Service. ¿Sabe quién perdió? Él. A él lo amenazaron. Yo salí limpia. Le dije, repórtame, es fine. Pero no tienes ningún derecho de tener un cigarro, ¿quién te lo compra? Eres cristiano, ¿qué te pasa? Por eso le digo que uno de padre es fácil decir esto y el otro. Pero los hijos son una cosa Amén. delante de usted y son otra cosa en la calle. Amén. Es tan difícil, mi hermano. Pues, Si por- el padre que diga que mis hijos son unos santos, yo No es diría cierto. que es un mentiroso. Pero fíjese, por eso estamos yendo a la palabra del Señor. Por eso estamos predicando lo que estamos predicando, porque la Biblia nos dice la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Amén. Y cada quien va a dar cuentas a Dios de sus propios. Usted no va a dar cuentas por lo que hizo su hijo, lo que hizo su hija, pero usted va a dar cuentas de lo que hizo como padre y de lo que hizo como cuando fue hijo y cuando fue esposo y cuando fue esposa. De eso va a dar cuenta cada uno de nosotros. Pero por eso es importante que escuchemos la palabra del Señor. Ahora, la hermana dice, lo encontré fumando y le di una cachetada. O sea, ella lo corrigió. Ahora, ¿cuál sería el resultado al final? Un día, ojalá que en vida escuchen lo que el hijo les diga algún día, gracias a Dios que me corregiste. Le voy a contar una historia bien rápido, hablando de los hijos. Un joven está en la corte y está siendo sentenciado. Entonces, el juez le dice, le da 20 años de cárcel. Y cuando le da la sentencia, le pregunta, ¿quieres decir algo? Y le dijo, sí. Y la mamá estaba sentada enfrente. Y le dijo, ¿qué es lo que quieres decir? Y le dijo a la mamá, es por culpa tuya, le dijo. Le dice, ¿pero por qué? Le dijo, porque cuando me robé la bicicleta no me dijiste nada. Cuando me robé el carro tampoco me dijiste nada. Y cuando robé el banco y maté al que estaba ahí adentro, tampoco me dijiste nada. Y el hijo le reclamó, o sea, diciéndole, nunca tuve un alto para lo que yo estaba haciendo.
Y eso ilustra lo que les estoy enseñando, hermano. Pero no hemos entrado todavía a los padres, estamos hablando de los hijos. Sí, pero esa es una madre equivocada. Amén. Porque un hijo que hace algo así, usted tiene que entregarlo a la ley. Amén. Porque no le queda de otra, mi hermano. Si está solita no puede pedir ayuda. No, Amén. mi hijo me ha pedido perdón 50,000 veces. Quedó avergonzado porque en la escuela supieron lo que él hizo y le dijeron, ¿cómo te atreves a llamarle a tu mamá la child service cuando tú eres el que está agarrando un cigarro que ni siquiera quién te lo compró? La caja completa de Marlboro, era lo primero que había. Se la agarré y se la metí en el agua, la quebré, everything, y le dije, todo fue everyone. Amén. Vamos entonces, continuamos en la lectura de la palabra del Señor, Colosenses 3, 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces ahora el consejo para los padres. Dice que no exasperéis a los hijos. ¿Qué es exasperar? Es causarles irritación o enfado, dar motivo de enojo grande. Y a lo que quiero llegar, hermanos, es que quisiera, ¿cómo les explicar este versículo? De que tenemos que tener cuidado con las palabras que nosotros hablamos. Amén. En el enojo podemos decir algo que después nos arrepintamos. Y las palabras no se pueden borrar. Con un perdóname o con un lo siento no lo pueden borrar. Yo no sé, yo les he contado a ustedes que mi papá, como fue muy estricto con nosotros, yo en mi niñez llegué al punto que prefería los golpes que los regaños. Porque los regaños no se me olvidaban. Los golpes para la noche ya estaba bien. Pero las palabras las seguía escuchando. Eres un tonto, no sirves para nada, o lo que le decían a uno. Y algunos, fíjense, hasta el día de hoy todavía traemos esas palabras negativas en la mente. ¿Sí, hermano? Siempre tuvo la competencia con sus hermanos, siempre fue el pastorceo. Y hace unos años, desafortunadamente, en la última conversación que tuvo con su papá, tuvieron una discusión muy fuerte y él le dijo que era un loser, que era un perdedor. Y a los 3 días, él se suicidó. Wow. Entonces, Fíjense a qué grado. es importante saber medir lo que uno dice, porque no sabemos qué tanto puede afectar. Sí, en este momento, hermanos, hablando de los padres, no estamos hablando de la disciplina. Estamos hablando de las palabras que las decimos, que decía que no los exasperéis, y que quiere decir, les dije yo, es desanimarlos, que les causan un motivo de enojo grande a manera que se desalientan, se desaniman. Entonces tenemos que tener cuidado de las palabras que les decimos. En veces no medimos lo que decimos. Queremos que los hijos sean una réplica de nosotros. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando mis hijas estaban en la primaria, me venían a pedir, le pedían ayuda a Zulma para la tarea y Zulma no tiene paciencia, entonces decía, van con su papá. Y venían conmigo. Y entonces, por ejemplo, a mí me encantan las matemáticas. Matemáticas es mi rollo, los números. Entonces me acuerdo de Keila, venía a pedirme ayuda y no le entraban. Entonces yo, en lugar de enojarme, me daba risa porque le preguntaba algo y me contestaba, no sé, o sea, me salía con una respuesta que no tenía nada que ver. Pero yo me reía, no burlándome, sino que le decía, Keila, escúchame lo que te estoy preguntando. Entonces, ¿qué tal si hubiera tenido otra actitud y decir, eres una tonta, no sirves para nada? Entonces, ¿qué es lo que estoy plantando en la mente de esa niña? ¿Amén? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado las palabras que nosotros usamos cuando corregimos, cuando nos relacionamos con ellos. Ahora estamos hablándole a los padres, hermanos. Fíjense, yo sé, a lo mejor ustedes ya, los hijos de ustedes ya están todos mayores, pero en algún momento fueron padres y ahora usted está viendo a sus hijos criar a sus hijos, o sea, ahora los nietos suyos. Entonces, les decía yo del Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Los tiene muy consentidos? Vergüenza.
va a avergonzarla. Y hablando de la vara, hermanos, estaba yo meditando en esta palabra. Fíjense, cuando Moisés fue llamado para servirle al Señor, tenía una vara en su mano porque era pastor de ovejas. Y cuando le dijo, si no me creen quién me envió, ¿qué les voy a decir? Yo soy el que te envió. Digo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, pues. Suéltala. Y se convirtió en serpiente, culebra. Cuando Moisés llegó al Mar Rojo, el mar se abrió en dos. La vara de Moisés. Cuando tenía sed, le pegó a la roca y la roca salió agua. Una vara. Y ahora una vara, hermanos, es lo que nos ayuda a nosotros para corregir a los hijos. Fíjense, no sé si están entendiendo el simbolismo de que con una vara Moisés abrió el Mar Rojo, con una vara salió agua de la roca, y nosotros ahora con una vara corregimos. Mi hermana vivió conmigo cuando yo estaba soltero, se vino a vivir a Estados Unidos y vivió conmigo como 4 años y se trajo a su niña, y su niña se llama Priscila, y tenía como 4 o 5 años, como unos 5 años tenía la niña. Entonces llegaron a vivir conmigo, yo tenía una casa y ahí vivía con su esposo y su hija. Entonces mi hermana hizo una vara y la niña la lijó y la pintó y luego le pusieron proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría. Entonces mi hermana la colgó en la pared del cuarto de la niña con un clavito, ahí lo tenía. Entonces habló con la niña y le dijo, mira hija, la Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Cada vez que tú te portes mal, te voy a tener que dar un varazo. ¿Pero por qué, mami? Porque es la Biblia, o sea, te tengo que corregir. Ok, está bien. No, como que no la convenció muy bien, pero pues accedió. Entonces durante el día la niña iba en algún lugar, la niña se portaba mal y mi hermana le decía, Priscila, 1. Entonces le estaba diciendo que ya le debía 1. Y luego durante el día 2, 3. Entonces en la noche ya mi hermana llegaba, se la sentaba aquí en las piernas y le decía, mira hija, primero te tengo que decir que yo te amo mucho. Y porque te amo te tengo que corregir. ¿Te acuerdas lo que le escribiste a esta vara? Y luego, sí, yo sé, pero es que... No, ¿cuántas me debes? 3, pues póngase. Y paz. No le daba que no se podía sentar ni que nada, o sea, nomás ahí le daba sus 3 varazos. Hermanos, parece que no, pero cada vez iban siendo menos. A lo mejor el primer día fueron 5. Y luego baja 4, a 3, después a 1, y a lo mejor llegaban días que no había ni 1, porque traía en la mente que si se portaba mal, iba a haber varazos. Entonces, nosotros como papás, les quiero decir que un día vamos a dar cuentas a Dios, escúchenme, de lo que usted hizo con sus hijos. Tengo muchos años sirviendo al Señor, hermanos, y yo les he comentado que si un día yo escribiera un libro que no está totalmente fuera de mis sueños, pero si yo escribiera un libro, sería en referente a esto. Cuando Dios puso a Adán en el huerto y a Eva, los puso para administrar. Y la Biblia dice que nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Usted no es dueño ni de su esposa, ni de su esposo, ni de su hijo, ni de su dinero, ni de su vida. No es dueño de nada. Somos solamente administradores. Y un día, cuando pasemos a la eternidad con el Señor, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste con la esposa que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué hiciste con el tiempo? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con todo? Nos van a pedir cuentas el Señor. Y una de esas cuentas van a ser los hijos que Dios nos dio. ¿Qué hiciste con ellos? Amén. Entonces cada quien, les decía, va a dar cuentas a Dios de lo que Él nos haya dado. Hablamos de los padres. Ahora, por último, el número 5, dice 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muy bien. ¿Cuál es el consejo para los trabajadores? ¿Cuántos de los que están aquí trabajan, hermanos? Amén. ¿Cuál es el consejo que nos da la Biblia a los que trabajamos? Que seamos, ¿qué? Obedientes. Repito, Colosenses 3:22, siervos, obedeced
en todo a vuestros amos terrenales. Oiga, se parece al mandato de los hijos de obediencia. Ahora nosotros obedecer. Gracias a Dios por el trabajo que nos da cada uno de nosotros. Pero fíjense, dice la Biblia que lo que hagamos en el trabajo lo hagamos como para Dios. Como si nuestro amo fuera Dios, porque como lo representamos a Él, a Dios, entonces quiere que demos buen testimonio en el trabajo. Que cuando nos manden a hacer algo, acatemos la orden. Habrá revoltosos aquí en la iglesia, hermanos, de que son de los que siempre están protestando por todo. ¿No? ¿O somos obedientes? Dice, la Biblia dice que lo hagamos como para el Señor. Cuando usted es en el trabajo obediente, usted es buen trabajador, usted está exaltando el nombre del Señor porque usted se hace llamar cristiano. Amén. Entonces, fíjense cómo la Biblia nos dio 5 consejos a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres y por último, a los siervos o a los trabajadores. Esa es la palabra del Señor para cada uno de nosotros, hermano. Y bendito sea Dios que la Biblia se convierte en el manual de nosotros. Y ya para concluir, yo simplemente cuando pensaba en todo esto, yo le doy gracias al Señor que a pesar de que mis papás ya no viven, hermanos, yo estoy más que agradecido con el Señor por los papás que Él me permitió tener, que cuando estaba niño se me hacía muy duro mi papá, pero ahora le puedo decir que fue uno de los mejores padres que yo pude haber tenido, porque fue un excelente papá. Es más, Dios hizo la obra en mí, pero si no hubiera sido por mis papás, quién sabe si yo estuviera aquí, porque hay muchos valores que ellos me inculcaron, ¿sí, hermana? Amén. Mi mamá tuvo 11, gracias a Dios todos vivos. Y mi papá siempre se la pasaba acá. Mi mamá ya Sola. ella se encargaba de todo. Mi mamá era brava. No, mi hermano, si no llegaba rápido de la escuela, a veces llegaba tarde, mi mamá lo hincaba y con tabiques así. Mi mamá era dura. Wow. Y ahora le recordamos y le damos gracias porque nomás el último fue el más bajo porque ella lo consintió mucho. Wow. Y fue el único que Fíjese el que consintió. todo, gracias a Dios, todos bien. Pero nomás el último porque ella lo consintió mucho. Wow. Nos vamos a orar, hermanos, y a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él va a hacer y que nos ayude a ser mejores personas, sea que usted sea papá, sea hijo, sea las dos cosas, sea empleado. Tenemos un consejo práctico de la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie para orar y ser despedidos. Tenemos una lista de oración y vamos a llevar esa lista delante del Señor. También si en esta noche hay alguna necesidad específica, Ciania. Bendito sea Dios, amén. ¿Alguien más, hermanos, que tenga alguna petición específica aparte de las que ya tenemos en la lista? Si no, entonces vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti en el nombre precioso de tu Hijo Jesús para darte gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu fidelidad. Señor de los cielos, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a siempre buscar parecernos más y más a ti, Señor. Quita lo que no te agrada de nosotros y pon, Señor, lo que tú tienes para cada uno, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo que está delante de ti en esta hora, pidiendo que esta palabra quede sembrada como una semilla y que dé fruto en abundancia.
Pido por la lista de oración, Señor, nos unimos para clamar, gemir delante de ti por cada persona, por cada necesidad. Reprendemos toda enfermedad. Dice tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad sobre cada hermano, hermana, sobre cada persona en esta lista, sobre los que están aquí en esta noche. Yo declaro sanidad absoluta y completa de los pies a la cabeza en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias. Rompo cadenas y ataduras, declaro victoria, Señor, sobre cada petición en esta lista. Tú la conoces, Señor. Ahora, Señor, al salir de aquí, te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares. Si es tu bendita voluntad que tengamos un nuevo día, yo lo declaro lleno de victoria. Guárdanos de todo mal, Señor, guárdanos de todo ataque del enemigo mientras descansamos, mientras vivimos, caminamos, trabajamos, sea lo que hagamos, Señor. Yo declaro que la cobertura del Altísimo está sobre nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, por tu protección. Salimos de aquí, Señor, nos ponemos en tus manos dándote gracias y pidiéndolo todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.